Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, El Faro de la Información, el epicentro de las noticias más jugosas y el nido de las historias que te dejan sin aliento. Hoy prepárense, abróchense los cinturones, porque venimos cargados con una noticia que no solo ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, sino que ha provocado un terremoto de emociones, especulaciones y esperanzas que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Si por un casual aún no lo han hecho, si están flotando en la nebulosa de la desinformación, este es el momento perfecto, la coyuntura ideal, para darle ese botón rojo de suscribirse con la determinación de quien encuentra un tesoro, y para activar esa campanita de notificaciones como si les fuera la vida en ello, porque créanme, se van a perder de absolutamente todo si no están al tanto de lo que está por desatarse. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un torbellino de emociones, especulaciones que rozan la obsesión y confirmaciones que, aunque todavía veladas, laten con una fuerza innegable. Todo ello involucra a dos de las estrellas más queridas, más seguidas y sin duda, más admiradas de la televisión turca, dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en los oídos de millones de fans alrededor del globo, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, no es un espejismo, no es una ilusión óptica provocada por el sol de la fama. La que una vez fue y para muchos sigue siendo, una de las parejas más adoradas por el público, una dupla que tantos suspiros arrancó con su química en pantalla y sobre todo, fuera de ella, parece estar de vuelta, gravitando de nuevo en el centro de la atención mediática. Y las noticias que rodean su posible reconciliación, o un reencuentro profesional que, seamos sinceros, aún no está del todo claro si apunta a lo uno o a lo otro, son simplemente impactantes, capaces de hacer vibrar hasta el alma más escéptica. El 13 de enero de 2026, una fecha que para los incondicionales de esta pareja, para los devotos de su historia, podría quedar grabada a fuego en el calendario de sus vidas, como el día en que la magia pareció regresar. ¿Qué ha pasado exactamente para generar esta conmoción? Bueno, la información que ha llegado a nuestros oídos, sigilosa al principio pero implacable en su avance, y que ya está recorriendo todos los titulares con la velocidad de un rayo, es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Y no hablo de un encuentro casual en un café, de un cruce de miradas furtivo en una gala. Los rumores, cada vez más persistentes y con matices de seriedad, apuntan a que estarían trabajando en un nuevo proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se espesa y la adrenalina empieza a circular a borbotones. Si esto se confirma, estaríamos hablando, ni más ni menos, que de un regreso triunfal de una dupla que muchos creían que ya era historia antigua, un capítulo cerrado en los anales del espectáculo. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la magnitud de este fenómeno, o para refrescar la memoria de los que ya lo vivieron, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial, se consagraron en el Olimpo del estrellato gracias a su protagónico en la serie Erkenzicus. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan magnética, que traspasó la pantalla como una onda expansiva y conquistó a millones de fans en cada rincón del planeta. Sus personajes, Candivit y Sanemayden, se convirtieron en un referente indiscutible de las comedias románticas turcas, en un arquetipo de amor moderno y apasionado. Y su relación en la vida real, que se confirmó poco después del arrollador éxito de la serie, solo sirvió para alimentar la ilusión, para dar alas a los sueños de sus seguidores. Las redes sociales se convirtieron en un santuario, llenándose de un torrente incesante de fotos, vídeos y demostraciones de amor público que nos hacían soñar despiertos, que nos transportaban a ese mundo de cuento de hadas que ellos parecían encarnar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del estrellato, las relaciones, por muy idílicas que parezcan, a veces toman rumbos inesperados, giros del destino que escapan a nuestro control. Tras un periodo de intensa relación, marcado por la pasión y la admiración pública, la pareja anunció su separación. Un anuncio que cayó como un jarro de agua fría, dejando a muchos de sus seguidores con el corazón roto en mil pedazos y aferrados a una esperanza de reconciliación que, con el paso del tiempo, parecía cada vez más lejana, más etérea. Ambos continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales que demostraban su talento y su valía, pero siempre, bajo la sombra imponente, la huella imborrable de su icónica pareja en Erkenzicus. Esa referencia era constante, Nebo y Debel. Y ahora, casi como si lo hubiéramos sacado de las páginas de una novela romántica, de un guión cinematográfico cuidadosamente orquestado, la posibilidad de verlos juntos de nuevo se cierne sobre nosotros, prometiendo emociones fuertes. Las primeras señales, esos susurros que a veces son el presagio de grandes tormentas, surgieron de fuentes cercanas a la producción, de esos guardianes discretos de los secretos del set.
Y aunque al principio se manejó con la máxima discreción, con la cautela propia de quien teme romper un hechizo, la bola de nieve no tardó en crecer, en adquirir un volumen y una velocidad imparables. Se habla de un proyecto ambicioso, de un guión que ha convencido a ambos, de una historia que ha tocado sus corazones de artistas y que podría ser la excusa perfecta, el catalizador ideal, para reunirlos nuevamente. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, ese radar de las filtraciones, ese crisol de pasiones desatadas, ya están en ebullición. Los hashtags relacionados con ellos se han disparado en cuestión de horas, y los debates, los análisis, las teorías conspirativas y las esperanzas desmedidas están a la orden del día, inundando cada plataforma. ¿Qué significa esto para los fans, para aquellos que han seguido su trayectoria con devoción? Por un lado, es una noticia que genera una euforia incontenible. Volver a ver esa complicidad, esa energía que desbordaban en pantalla, esa chispa que encendía la imaginación, es algo que muchos esperaban con una paciencia casi monástica. Imaginen la expectación, el impacto mediático que tendría un nuevo proyecto protagonizado por ellos. Sería sin duda un evento televisivo de proporciones épicas, un fenómeno global. Las plataformas de streaming estarían peleándose a muerte por los derechos de emisión, y las audiencias, estoy segura, se dispararían hasta límites insospechados, pulverizando todos los récords existentes. Por otro lado, esta noticia también genera una dosis saludable de intriga, y hasta un poco de nerviosismo, de esa ansiedad que precede a los grandes acontecimientos. ¿Podrán recapturar la magia de antes? ¿Será este un nuevo comienzo, una evolución de su arte, o solo una estrategia calculada para capitalizar su popularidad pasada, un truco de marketing bien ejecutado? Las comparaciones serán inevitables, casi un deporte nacional, y la presión sobre ellos, sobre su rendimiento, sobre su química, será enorme, casi aplastante. Pero si algo sabemos de Can Yaman y de Method Demir, es que son profesionales consumados, artistas con un talento innato y una dedicación admirable. Si han decidido embarcarse en esta aventura, es porque creen firmemente en el proyecto, en su potencial, y sobre todo, en su capacidad para volver a deslumbrar, para volver a conquistar, para volver a enamorar. Ahora, entrando en detalles más específicos de lo que se rumorea, aunque aún no hay confirmaciones oficiales por parte de sus representantes, de sus agentes, o de las productoras involucradas en este posible proyecto, se habla de que podría tratarse de una miniserie de alto presupuesto con una factura cinematográfica, o incluso de una película que conmocione las taquillas. El género aún no está completamente definido, no hay una etiqueta clara, pero la tendencia apunta hacia algo que explore la madurez de sus personajes, quizás con un tono más dramático, con la profundidad que dan los años y las experiencias, pero sin perder ese toque romántico que los catapultó a la fama, ese ingrediente esencial que hizo vibrar a millones. Imaginen a Candy Beat y Sanne Maiden, años después de su ardiente romance juvenil, reencontrándose con nuevas vivencias, nuevos desafíos, nuevas cicatrices, pero con esa chispa que, aunque latente, nunca se extinguió del todo. La noticia ha sido tan sorprendente, tan inesperada, que ha generado todo tipo de teorías, hipótesis y especulaciones que se propagan como la pólvora. Algunos analistas de la industria, con un ojo clínico para las tendencias, especulan que podría ser una forma de cerrar un ciclo, de darle a los fans ese final perfecto, esa conclusión que quizás nunca tuvieron en la vida real, un acto de justicia poética. Otros, más optimistas, creen que podría ser el inicio de una nueva etapa, un renacimiento de su popularidad como pareja profesional, una demostración de que su talento conjunto trasciende el tiempo y las circunstancias. Y por supuesto están aquellos que, con el corazón rebosante de esperanza, sueñan con una reconciliación sentimental, una segunda oportunidad en el amor, aunque de esto, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna pista sólida, ningún indicio tangible que lo respalde. Solo el anhelo de los fans. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que esta noticia ha puesto a todos los medios de comunicación, a las revistas del corazón, a los portales de noticias y a las redes sociales a trabajar a toda máquina, sin descanso. Se están analizando cada una de sus publicaciones recientes en redes sociales, cada like, cada comentario, cada interacción, buscando cualquier indicio. Cualquier guiño, cualquier migaja de pan que confirme o desmienta estos rumores. Y créanme, la imaginación de los fans es un terreno infinitamente fértil para todo tipo de especulaciones, para tejer historias que a veces superan la realidad. Es fascinante observar cómo la conexión que se crea entre un actor, una actriz y su público puede generar expectativas tan altas, tan poderosas. La química que Can Yaman y The Method Demir compartieron en Nerkensicus fue un fenómeno, un evento cultural,
y es perfectamente comprensible que la gente desee fervientemente volver a verlo. Ellos no solo interpretaron a sus personajes, sino que les dieron vida de una manera tan auténtica, tan conmovedora, que se sintieron como personas reales, como amigos, como amores platónicos para millones de espectadores. Esa conexión emocional es difícil de replicar. Este posible reencuentro no solo tiene implicaciones importantes para ellos como artistas, para sus carreras individuales, sino también para la industria del entretenimiento turco en general, que sigue ganando terreno a pasos agigantados en el mercado global. Un proyecto de esta magnitud, protagonizado por ellos, con el potencial mediático que arrastra, podría abrir aún más puertas, consolidar la presencia de las producciones turcas en el escenario internacional y demostrar, una vez más, la calidad y el atractivo de su narrativa. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Seguramente habrá más filtraciones, más declaraciones veladas que alimenten la intriga, más rumores que alimenten las conversaciones y quizás, solo quizás, una confirmación oficial que ponga fin a tantas especulaciones y nos permita respirar tranquilos, o nos sumerja aún más en la expectación. Lo que sí les puedo asegurar con la mano en el corazón y la pluma en la tinta, es que aquí, en nuestro canal, seremos de los primeros en traerles toda la información verificada, todos los detalles confirmados, todos los pormenores de esta historia que se escribe a fuego lento. Así que si aún no están suscritos, ya saben lo que tienen que hacer. No se queden atrás. Este tipo de noticias son las que nos hacen amar este caótico y maravilloso mundo del espectáculo, ¿verdad? Esa mezcla embriagadora de talento, de química que electriza, de historias que trascienden la pantalla y que tienen el poder de hacernos soñar, de hacernos sentir, de hacernos vivir otras vidas. Y Can Yaman y Demet Özdemir, sin lugar a dudas, son maestros en el arte de crear esa magia, de tejer esas historias. En resumen, la noticia del 13 de enero de 2026, que apunta a un posible nuevo proyecto conjunto de Can Yaman y Demet Özdemir, ha desatado una auténtica ola de emoción, de euforia y de especulación entre sus millones de seguidores alrededor del mundo. Después de su exitosa y memorable colaboración en Erkencikus y su posterior separación, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla es, para muchos, un sueño hecho realidad que se vislumbra en el horizonte. Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, los rumores sobre una miniserie o película de alto presupuesto con el potencial de convertirse en un éxito internacional, están en boca de todos, resonando en cada rincón del universo digital. Estamos viviendo un momento de pura expectativa, de dulce agonía, y no podemos esperar a ver qué nos deparan estos dos talentosos actores, qué maravillas son capaces de crear juntos esta vez. Estén atentos porque esta historia apenas comienza a escribirse y nosotros, sus fieles narradores, estaremos aquí, hombro con hombro con ustedes, para contarles cada detalle, cada giro, cada revelación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad, por vibrar con nosotros. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta dosis de noticias impactantes, de este torbellino de emociones. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este posible reencuentro. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Creen que será un éxito rotundo o una decepción? ¿Tienen alguna teoría sobre el proyecto? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de nuestra increíble comunidad. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido como este, noticias exclusivas, análisis profundos y dosis de entretenimiento que les hagan vibrar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, con todos sus contactos, con el mundo entero, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que se cuece en el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de más sorpresas. Hasta pronto, queridos seguidores.